Hoy vamos a enseñar qué nos dicen los libros del Antiguo Testamento sobre el reino de Dios. Y más que eso, vamos a enseñar también sobre cómo entendieron, cómo interpretaron esa revelación y enseñanza del Antiguo Testamento nuestro Señor Jesús y sus apóstoles y sus discípulos inmediatos de la primera generación, o segunda en realidad si contamos a los apóstoles, y también los discípulos de los discípulos, es decir, la tercera, digamos, generación, y la cuarta y la quinta. Y vamos a ver cómo en el primer milenio de la era cristiana esta enseñanza primero se confirmó en el Nuevo Testamento y fue entendida de una manera muy diferente a como se entendió después en el segundo milenio de la era cristiana, después de la ruptura entre el cristianismo occidental o latino y el cristianismo oriental o griego. Esa ruptura se confirmó, se selló desgraciadamente en el año 1054 y en Occidente como ese entendimiento se oscureció a raíz de las peleas entre católicos y protestantes a partir de la Reforma fines de los 1400 en Occidente, y como en Oriente pasó una cosa parecida entre los ortodoxos y los no ortodoxos. Eso empañó este conocimiento, lo enturbió, lo confundió, y esa situación de turbiedad y confusión lamentablemente se mantiene hasta el día de hoy. Aquí no estamos enseñando nada nuevo, nada novedoso, estamos enseñando la Biblia y cómo se entendió en el primer milenio, cómo lo entendieron los autores, los padres, primero los padres de Oriente y después los padres de Occidente, cómo entendieron esta enseñanza sobre el reino de Dios. Y qué pena que esta enseñanza se perdió después. ¿Okay? Entonces, pongamos una metáfora para comenzar, una metáfora. Supongamos, la metáfora tampoco es mía, la encontré por ahí, la adapté para esto porque me pareció fabuloso. Aquí yo no estoy inventando nada, yo estoy transmitiendo. Supongamos que esa cortina marrón es un mapamundi. Si suponemos que esa cortina marrón es un mapamundi, vamos a tener, y lo miramos desde aquí, desde donde estamos ubicados, vamos a ver en nuestra imaginación a las dos masas terrestres, o tres, digamos, las Américas, la masa euroasiática, acuérdese que Europa es una península de Asia, África, y hacia abajo, hacia el sur, India y China, podemos distinguir las grandes masas terrestres, pero también podemos distinguir las grandes masas de agua, que son mayores en tamaño, que son el océano Atlántico. De este lado una mitad, siempre aparece así en los mapamundi, del otro lado una mitad, perdón, Pacífico, y en el medio el Atlántico. Ahora bien, supongamos que decimos fulanito pasa y señala el Atlántico, aquí está el Atlántico en el medio. Ahora señala las Américas, aquí está, América del Sur, okay. Vamos de mayor a menor, ¿okay? Otro puede señalar el Océano Pacífico y entonces está una mitad en un lado, la mitad occidental del Pacífico está a la derecha del mapa y la otra a la izquierda. ¿Okay? Entonces puede distinguir porque tiene una perspectiva amplia, entonces puede entender y puede percibir la gran pintura, lo que
que llaman los americanos the big picture. Pero supongamos que un niñito que no sabe, le hacemos la misma prueba, entonces el niñito supongamos que se acerca mucho, se acerca y entonces empieza a perderse entre Alemania y Francia, o empieza a perderse entre la Unión Sudafricana, la ciudad del Cabo, entonces, o se pierde en Centroamérica, porque el niñito fija su atención ahí, tiene una perspectiva corta, se fija en Centroamérica y entonces se pierde ahí entre Guatemala y El Salvador y Honduras, ¿ah? O se pierde en Sudamérica el lago Titicaca, por ejemplo, y se confunde porque piensa que le preguntamos, bueno, pero ubica la capital del Perú y dice La Paz, porque se confundió. O la capital de Bolivia y dice Lima, porque Lima y La Paz quedan cerca. Si uno la mira en una perspectiva corta, se puede confundir. Y lo que es más importante, no va a ver el océano Atlántico, no lo va a ubicar nunca el océano Atlántico, porque así no. Tiene que ampliar su perspectiva, ver la gran pintura y ubicar el océano Atlántico. Eso es lo que vamos a hacer ahora con estos libros. Vamos a dejar un poquito los detalles, los versículos separados, los versículos aislados que tanto daño nos hacen. Sí, nos hacen daño, porque no entendemos. Con versículos separados es como el niñito que estuviera metido ahí. No entendemos la gran pintura. ¿Okay? Con la revelación natural, posiblemente algunos de ustedes nunca han oído hablar de las dos revelaciones. ¿Por qué se llama la Biblia segunda revelación o revelación especial? Porque así se entendió muchas veces en la historia cristiana, que la primera revelación es el universo, y de la misma manera que el universo se fue ampliando a medida que mejoraban los instrumentos de observación y medición, entonces se vio que el tamaño era mucho mayor del que pensábamos. No significa que el universo se fue ampliando, que se fue agrandando. No, lo que significa es que gracias a cada vez más perfeccionados instrumentos de observación y medición, nuestra comprensión del universo aumentó, y vimos o nos acercamos a empezar a ver su tamaño real. Nosotros habíamos pensado, estoy hablando como digamos toda la humanidad y los cristianos también, nosotros habíamos pensado hasta el siglo XIX-XX, habíamos pensado el universo muy en términos de nuestro pequeño barrio, nuestro vecindario, que es como decir el sistema solar. El Sol, que es una estrella, y los planetas que giran alrededor del Sol, y las lunas alrededor de ciertos planetas que tienen lunas, o sea, que tienen satélites, y habíamos pensado que eso era todo. Cuando empezamos a ver un poco más lejos, vimos que nuestra estrella era una entre muchas, y nos acordamos los cristianos de lo que la Biblia enseña sobre incontables estrellas en el cielo. Entonces resultó que estábamos habitando la Vía Láctea, y que era una galaxia, y que esa galaxia era una entre otras muchísimas que había. Y entonces aumentó nuestra comprensión, y eso a los astrónomos cristianos les llevó a dar más gloria a Dios, un universo tan grande, y entender mejor a su creador. Si tan grande es la obra, cuán grande será el creador. ¿Okay? Eso los astrónomos cristianos, pero a partir del siglo XX empezaron los astrónomos ateos a decir: mira la inmensidad del universo, Dios no existe. ¿En qué cabeza cabe saltar de esa premisa o de esa declaración, saltar a semejante conclusión? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, pero vaya uno a entenderlos. Entonces, de la misma manera sucede, lamentablemente, con el tiempo, de la misma manera que sucede con el espacio,
es con el tiempo. Recuerde que el sábado pasado estudiábamos Génesis 1. Dios es el Señor del espacio y del tiempo, por lo tanto Dios puede entrar en la historia, y hoy vamos a ver cómo Dios entra en la historia según describe el Antiguo Testamento. Con el tiempo nos pasa lo mismo, así como los astrónomos de la época del Renacimiento, hace 500 años, no tenían aquella visión. Muchos cristianos de hoy están pensando, y dale, el fin del mundo, ya se acaba la historia, ya se termina todo, ya viene el Señor y nos rescata. Oiga, usted está como esos astrónomos. ¿Okay? Muchos cristianos, profesores, autores de libros, más sabios que yo, por supuesto, están pensando que con la historia puede pasar lo mismo. Estamos creyendo que ya se acaba la historia cuando apenas ha transcurrido un pedacito, y en el plan de Dios hay para mucho más. Por eso déjense de fastidiar con eso de que ya se acaba todo, ya viene el fin del mundo. No es que están las señales, sí, ahí está. Se equivoca. Y si usted no me cree que se equivoca, busque en Wikipedia predicciones y anuncios sobre el fin del mundo, y va a haber una larga serie de predicciones sobre el fin del mundo y por lo tanto de la historia, desde los primeros siglos despistados que anunciaron el fin del mundo para ya mismo la semana que viene a más tardar, ¿okay? y pusieron una fecha, pasó la fecha y no pasó nada. Decían, no se acuerdan de aquello que dice nuestro Señor en los Evangelios, de que el día y la hora mi Padre lo sabe. Si nuestro Señor Jesús dice eso, ¿cómo vamos a estar nosotros fijando día y hora? ¿Qué hacemos cuando fijamos día y hora? Bueno, revise esa entrada en Wikipedia y va a ver, hacemos papelones, pasamos vergüenza. ¿Ok? El mundo, con parte de razón, dice que somos unos loquitos. Y si nos comportamos como loquitos, el mundo nos va a tratar como loquitos. ¿Okay? Entonces, por favor, maduremos, aprendamos, estudiemos. La gran pintura que está ahí, ese cuadro, sobre el reino de Dios en el Antiguo Testamento, es como mirar el mapamundi, pero con una perspectiva más amplia. Mirar ese mapamundi desde aquí, no meternos ahí en un detalle que otro. Aunque algunos detalles son importantes para entender la gran pintura, y lo vamos a ver, pero esos detalles tienen que leerse, interpretarse y entenderse a la luz del contexto que es la gran pintura. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos grandes bloques, como tenemos en el mapamundi, bloques de tierra y de agua, llamados continentes y océanos. Aquí también. Nosotros habíamos estudiado Génesis 1, que es muy importante, y habíamos explicado el sábado pasado por qué es importante. Si usted está mirando esto en diferido, busque la sesión de la semana pasada, número 2, ¿okay? La sesión de la semana pasada, del sábado pasado, y ahí explicamos Génesis 1. Pero también habíamos avanzado que, si bien Génesis 1, el tema de Génesis 1, es el gobierno. Habíamos explicado que la Biblia habla de política, o sea, de lo relacionado con gobierno, orden, justicia y libertad, desde la primera frase hasta la última. Todo el tiempo hablando de política, o casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo hablando de política y de asuntos humanos, de este mundo y de esta vida. El 70-80% de la escritura es sobre asuntos de dinero, sexo y poder. Qué tres asuntos tan humanos, ¿no? Shakespeare sentiría. Dinero, sexo y poder. De cuestiones sobrenaturales no habla tanto, tan extensamente, pero resulta que hemos adquirido desde hace por lo menos 500 años la pésima costumbre de ponernos a discutir sobre las cuestiones sobrenaturales, y se nos ha empañado la mirada de la gran pintura, lo que dice
escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, sobre el reino de Dios y gobierno de Dios y gobierno humano, gobierno de las naciones. Hemos perdido de vista todo eso. Seguimos peleando que si la Eucaristía, que si la Santa Cena, que si la misa, que si no la misa. Y nos olvidamos de todo esto que nuestro Señor Jesús y sus apóstoles y sus discípulos inmediatos tenían muy presente. No se dejaban desviar, vamos a usar esa palabra, no se dejaban desviar ni se ponían a pelear por aspectos sobrenaturales. Tenían todo un reino que expandir hasta los confines de la tierra. Entonces no se iban a poner a pelear. Tenían distintas opiniones teológicas, pero las opiniones teológicas se trataban con más calma, ¿okay? Y sin tanto odio de unos contra otros. Entonces, se ve claro que en Génesis 1 hay gobierno, es decir, orden. Y orden significa separación, vimos el sábado pasado. ¿Okay? En el Génesis 2 hay una norma, hay una regla. Sí, porque el gobierno de Dios se rige por leyes. Leyes naturales y leyes positivas. Las leyes naturales son la ley de la gravedad, la lluvia y todo eso. Las leyes positivas son los mandamientos, la ley moral, que se transforma en ley jurídica cuando las naciones siguen la ruta del gobierno de Dios. Bien, entonces hay una norma y un mandamiento de obediencia en Génesis 2, y bueno, en Génesis 1:28 habíamos visto que había una delegación de poder. Esos son actos políticos, o sea, la Biblia está hablando de política, vamos a entendernos. Lo que hace el Creador con Adán, la criatura, Adán, es una delegación de poder. Entonces, en Génesis 2 hay una norma, porque ninguna delegación de poder de ese tipo es ilimitada. Y en 3 hay una revolución, que es un hecho político. Parece ser la primera de la raza humana y la segunda de la creación, porque pareciera que el primer rebelde no fue Adán, ¿okay? El primer rebelde fue un ángel de luz, que como le pasa a mucha gente, se creyó la gran cosa, se exaltó a sí mismo, parece que era muy sabio y muy, y bueno, cuando miró a Dios haciendo lo que hizo en los 6 días de la creación, pensó que era para él, pero no era para él. Era para un tipo hecho de barro que era Adán, cosa que le molestó muchísimo. ¿Okay? Se enojó, se ofuscó y se rebeló. Y en Génesis 3 el que se revela es Adán. Adán desobedece. No porque no quiera mando y gobierno, él quiere dominio, pero bajo sus propias normas. Cuando Dios le había dicho que el dominio iba a tener dominio sobre los animales, que del aire, de la tierra, del agua y todo, y se iba a señorear, pero con reglas, ¿no? Entonces, hay una regla en Génesis 2 porque está puesta para ejemplo, todo esto está puesto para ejemplo, son ejemplos, ¿ok? Esto no significa que muchos negar lo que muchos creemos que es una historia real, es una historia, es algo que sucedió históricamente, ahí empieza la historia, por eso habíamos dicho día 1, después del 1 viene el 2, después el 3, después el 4. Entonces, en todo en Génesis hay una historia después del tema de Sodoma y Gomorra, del tema de la Torre de Babel, o sea, más rebeliones, puras revoluciones. Las revoluciones son hechos políticos, ¿no? Bueno, entonces leamos la Biblia como debe ser, como un texto que en buena parte es político. No es que yo esté haciendo un reduccionismo de decir, la Biblia es política. Yo no estoy diciendo que la Biblia incluye una gran parte de contenido político. Anote usted por ahí una serie de citas, después la revise en su casa, por favor, sobre el pueblo de Dios.
Cuando hablamos de reino, ¿qué cosa es un reino? Un reino es un rey, un pueblo, un territorio y un gobierno y una ley y un orden legal. Eso es un reino, ¿de acuerdo? Entonces, sobre el pueblo habla Génesis en los capítulos 12, verso 3, anote, 18, verso 18, 22, verso 18, 26, verso 4 y 27, verso 9. Allí habla del pueblo de Dios. Y todo eso es en referencia a Abraham y su descendencia. Sabemos que Abraham tuvo dos descendencias, una descendencia inmediata o carnal y una descendencia espiritual que somos nosotros, todos los que estamos aquí y la gente que está afuera. Bien, entonces, un tema importante en la Biblia, muy importante, cuando se habla del reino de Dios, es el tema de la vida. Nuestro Señor dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida es importante y vida en abundancia, y esto es clave, por favor, los que están en diferido. Vida en abundancia significa vida eterna, pero no solo vida eterna. Vida en abundancia también significa una palabra de la que se han apropiado mucho. La palabra es bienestar. Yo he venido para que vivan bien, se podría interpretar. Y es exactamente lo que hace Deuteronomio en esta serie de 5 citas que le voy a dar. Deuteronomio dice esto en capítulo 4, verso 40, 5, 29, 5, 33, 6, 18 y 10, 13. ¿Qué dice Génesis en las citas que las bendiciones para las naciones iban a venir a través del pueblo de Dios? El pueblo de Dios era el encargado de transmitir esas bendiciones a las naciones. Y Deuteronomio, en esas citas que le acabo de decir, dice que es para que les vaya bien, para que te vaya bien, para que les vaya bien, se repite constantemente, a ustedes y a los hijos de ustedes y a los hijos de los hijos de ustedes. Esa fórmula se repite constantemente. Entonces es no solo vida eterna, ese es el evangelio del reino, no solo vida eterna, sino también vida en abundancia en esta etapa, por decirlo así, y en este mundo, y eso se llama bienestar. ¿Okay? Entonces, Génesis es también, después de los episodios de Babel y tal, y Sodoma y tal, empieza con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre del pueblo de Dios, padre carnal para el pueblo carnal y padre espiritual para el pueblo espiritual, que somos nosotros, herederos de la promesa de Abraham, no el Estado sionista, entiéndame bien, que tienen esa chinche, sobre todo los evangélicos con el Estado sionista, están enamorados del nuevo Mesías, aparecido en 1948 por obra y gracia de las Naciones Unidas. No es que aquí somos antijudíos, ni antisemitas, ni nada, pero es que ha habido eso nos pasa muchas veces a los seres humanos. Si cometemos un error, entonces después nos pasamos para el otro lado y nos cometemos otro error, el error opuesto. Y resulta que con los pobres judíos, nuestros primos y hermanos y mayores en la fe y tal, nos portamos muy mal. Todos, y no solo los nazis, por Dios. A ver si entendemos. Los pogromes y las persecuciones contra los judíos vienen desde la Edad Media, vienen desde la Cruzada, ¿okay? Sobre todo en los países más antijudíos, que son, sí, Alemania entre ellos, Polonia, pero también Argentina. ¿Okay? Entonces, vamos a estar claros. Y ni hablar
del antijudaísmo de los marxistas. Desde el propio Marx era la cuestión judía, él aborrecía ser judío y tal, cosa que le pasan a muchos antijudíos, son judíos da vuelta, volteados. Entonces, vamos a entender, vamos a ver la gran pintura y acomodar los detalles en la gran pintura. Entonces, Génesis termina, ¿okay? Termina con la historia de la familia, Abraham, Isaac y Jacob, ¿okay? Y los hijos de Jacob, y después empieza Josué, que es sobre el territorio. Recuerda que un reino es un rey, un pueblo, un territorio, un orden legal. Josué es sobre el territorio, la conquista de Canaán. Jueces y Ruth es sobre el gobierno, pero el orden legal establecido. ¿Qué es el gobierno en Jueces y Ruth? ¿Qué es el gobierno humano? La administración de la ley. Aquí está la ley, dijo el creador de todas las cosas. ¿Y quién la va a aplicar a la ley? ¿Quién la va a hacer valer? El Deuteronomio al comienzo dice, bueno, elijan ustedes. O sea, estamos viendo un Dios democrático hasta cierto punto. ¿Ok? Eso es lo que en la tradición del liberalismo clásico se llama democracia limitada. Bueno, el cilantro, pero no tanto. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que Jueces nos muestra el gobierno y Jueces nos dice, y no solo Jueces, hay otros libros también que repiten lo mismo, en cuanto a la ley de Dios, no te desvíes ni para un lado ni para otro. Y a veces se traduce eso, no te desvíes para la derecha ni para la izquierda. Entonces dice, sí, no derecha ni izquierda. No es a esa derecha e izquierda que se refiere. Se refiere a anarquía y tiranía, a eso se refiere. Cuando está hablando del modelo de gobierno decretado en la ley de Dios, si nos corremos a un lado, caemos en la anarquía. Y si nos corremos por otro lado, caemos en la tiranía. Entonces, en ese sentido se dice, no se desvíe de la ley de Dios ni a un lado ni a otro lado. O sea, sí, a derecha e izquierda, pero no derecha e izquierda como se dice ahora, que es derecha e izquierda desde la Revolución Francesa, como se ha llamado a los dos típicos temperamentos políticos, ¿okay? El amigo de la revuelta y el amigo del orden. Al amigo del orden, justicia y libertad, se le llama desde la Revolución Francesa derecha. Y al enemigo del orden, la justicia y libertad, al revoltoso, se le llama izquierda. ¿Okay? Entonces, con respecto a esas izquierdas y derechas, los cristianos somos de derecha. A ver si quedó bien grabado ahí, funciona bien. Somos de derecha, y el que es de izquierda o no entiende lo que es la izquierda o no entiende el cristianismo, y esto sería peor, me temo. ¿Okay? Entonces aquí se lo vamos a explicar. Y se lo vamos a explicar con dibujos, con monitos, con plastilina, si quiere, aquí en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Le vamos a compartir autores muy calificados y autores de todas las persuasiones, autores y de todos los tiempos, autores del primer milenio, del segundo, autores orientales y latinos o occidentales, católicos y protestantes y evangélicos y todo, ¿okay? Y vamos a aplicar la receta que aplicaron los cristianos del primer milenio con la antigüedad clásica pagana. ¿Cuál era esa receta? El consejo de Pablo: revise todo de pe a pa y deseche lo que no sirve y quédese con lo que sirve. Bueno, resulta que los cristianos del primer milenio se tomaron muy en serio ese consejo de Pablo, lo llevaron a la práctica, no fueron meramente oidores, sino que lo practicaron y tomaron de la filosofía griega lo mejor. Y lo mejor es Aristóteles. Okay. Eso no queda duda.
Y lo otro, bueno, hay algo que sirve, algo más que sirve, pero lo otro, lo que no sirve, nos lo dejaron afuera. Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros, muchos autores cristianos y profesores y docentes cristianos de diversas denominaciones que hoy toman de muchos autores clásicos y modernos en ciencias políticas, incluso en filosofía, aunque sean ateos como Ayn Rand. Yo dije eso en La Paz y no puedo ir más a La Paz. Porque en La Paz andan todo el mundo, ¡ay, no, Mansuetti, sí, es seguidor de la filósofa atea Ayn Rand, por favor! No, yo no soy seguidor. Lo mismo que dijeron, perdón, no es que me esté comparando con Agustín de Hipona, también, ¡ay, este Agustín, hermano Agustín, caramba, anda estudiando los filósofos griegos y siguiendo los filósofos griegos, y Platón y tal, el otro! No, no es así. Está siguiendo el consejo del apóstol Pablo, tome lo bueno. ¿Tiene algo bueno en Rand? Sí, algo buenísimo, y es el rescate de Aristóteles como fundamento del capitalismo. Y eso es muy importante, ¿okay? Lo que pasa es que la gente no estudia, ¿no? Incluso ayer hablábamos cuando fuimos a filmar allá con Angie, sobre una nota en Infobae muy buena que salió sobre el libro de Regine Pernod acerca de la mujer en la Edad Media y el papel relevante que tenía la mujer en la Edad Media. Había muchas reinas en la Edad Media y princesas y duquesas por montones y mandaban, no era solo para ir a fiestas y salir en la revista Hora, o sea, tenían poder y mando y lo ejercían, y con mucha rudeza algunas de ellas, ¿okay? A pesar de ser el sexo que dice que es sexo débil. Yo digo que no, no es débil. Leonor de Aquitania, Blanca de Castilla, etc. Y cita incluso la nota de Infobae a Simone de Beauvoir, que es una de las más grandes fundadoras del feminismo horroroso que anda ahora. Simone de Beauvoir reconoció, admitió el feminismo cristiano. Ah, pero Simone de Beauvoir tiene que hablar del feminismo cristiano. Y sí, porque el feminismo cristiano es un hecho histórico, ¿okay? Es un hecho histórico del primer milenio de la era cristiana, donde la mujer es elevada a un sitial de relevancia, tal como no la tenían muchas culturas paganas en la antigüedad, tanto en Oriente como en Occidente, sobre todo en Oriente, en Occidente más o menos. Entonces, claro, la gente no sabe nada, ¿no? La ignorancia es muy grande hoy en día, ¿okay? Y por lo tanto la confusión y gente que se aferra caprichosamente a cosas que le enseñaron en su escuela, su universidad o su iglesia, su pastor o su sacerdote, y se lo cree a pie juntillas y no es capaz de revisarlo, porque a lo mejor está bien, a lo mejor no. Entonces, una vez establecido el orden legal, el territorio y el gobierno en Jueces y Ruth, el Antiguo Testamento no deja de hablar de política. Resulta que después de esos libros vienen todos los libros llamados históricos de Samuel a Nehemías y los libros de la sabiduría y los profetas que siguen hablando de política. Por eso en el Nuevo Testamento se habla mucho menos de política. ¿Por qué? Y porque ya está todo dicho en el Antiguo Testamento. ¿Para qué van a hablar de política en el Nuevo Testamento? Esa es la razón por la cual algunos maestros creemos que el Nuevo Testamento es más corto que el Antiguo. Porque no se toca el tema político en la profundidad y extensión que se toca en el Antiguo. Por eso, si pensamos algunos, no sé, ¿okay? Por eso el Nuevo Testamento es más corto que el Antiguo. Porque en el Antiguo hay más que revelar, más que enseñar. Entonces, en el Nuevo se dice que esta escritura, o sea, el Antiguo, sirve para enseñar, instruir, redarguir. ¿En qué?
en justicia, es decir, en política, en gobierno, porque la justicia es la segunda función del gobierno. Habíamos dicho que los gobiernos tienen tres funciones: seguridad, justicia, infraestructura, y nada más dentro de la cosmovisión cristiana. Esto lo explicamos cuando hicimos el cuadro de cosmovisiones vez pasada, que está en el libro de Noebel, que está en español, sí, gracias Dante, en la sesión 2 de esta serie. Esta serie, habíamos dicho 20, esta es la sesión 3, ¿verdad? Entonces quedan 17 sábados de 20, que es lo que yo les había pedido cuando funcionábamos allá en el centro. Por favor, escuchen, dense oportunidad de escuchar 20 sábados y después opinen. Si me quieren tirar por la ventana, me tiran. O sea, ok, eso es lo que se había pedido. Bueno, el Antiguo Testamento sigue hablando de política. Por eso, en el primer milenio de la era cristiana, una razón por la cual los cristianos no peleaban mucho entre ellos, no tanto como ahora, había muchas razones, pero una de ellas es la siguiente: tampoco peleaban con judíos ni musulmanes a partir del siglo VII. Había universidades, aunque no se llamaban así, como la Escuela de Traductores de Toledo en la ciudad del mismo nombre, en la catedral, que todavía existe, se puede ir a visitar. Ahí nació el liberalismo clásico, porque ahí no iban solo católicos como ahora, sino también iban judíos y musulmanes, cristianos de toda la cristiandad, y judíos y musulmanes, y se consultaba el Antiguo Testamento mucho, sobre todo en cuestiones de gobierno, porque, como sabemos, judíos, cristianos y musulmanes estamos separados por opiniones teológicas mucho más divergentes que las que nos separan a los cristianos. Sin embargo, en los temas políticos, no solo los cristianos estábamos todos de acuerdo en el primer milenio, sino que también estaban de acuerdo los judíos y los musulmanes. Eso es importantísimo, y se traducía, por eso se llama Escuela de Traductores de Toledo, se traducían autores judíos, cristianos y musulmanes, porque se apreciaban los aportes de todos, en tanto fueran buenos y fueran contribuciones que hicieran expandir el reino de Dios y no reducirlo. Entonces, de Samuel a Nehemías, los libros históricos nos cuentan dos clases de historia: las historias buenas y las historias malas. Las historias buenas es cuando las autoridades políticas hacen la voluntad de Dios, hacen lo bueno a ojos de Jehová. Esa es una fórmula que se repite en los libros de Reyes y Crónicas, cuando pasa revista la escritura a los sucesivos reyes del Reino Unido, o sea, Saúl, David y Salomón, y los sucesivos reyes del Reino del Norte o Israel, y después de Judá. En Judá, los reyes, algunos hacían lo bueno, no todos, hacían lo bueno a ojos de Jehová, otros no, hacían lo malo a ojos de Jehová. Y los del norte de Israel, todos eran malos, no había ni uno bueno. ¿Okay? Pero no dice nada de qué era lo bueno y qué era lo malo a ojos de Jehová. Entonces, la gente con un espíritu demasiado religioso piensa solo en la parte de idolatrías y combate a la idolatría o remisión de la idolatría. Sí, eso es correcto, y eso es lo que dice la Escritura. Pero entienda bien lo siguiente: no es una cuestión solo religiosa de libertad de culto o no libertad de culto, es una cuestión de ley. Porque tal sea tu rey, será tu ley. Ese es un refrán viejísimo de la Escuela de Traductores de Toledo. Cual sea tu rey, será tu ley. Y después, claro, vino otra idea novedosa,
la ley es el rey. Y el rey no es nada más que un administrador puesto ahí para aplicar una ley que ya está dada. Por eso es que en los libros de Reyes y Crónicas no se dice qué es lo bueno y qué es lo malo, porque ya estaba sobreentendido para los lectores contemporáneos y para los posteriores que hacer lo bueno era hacer la voluntad de Dios según Pentateuco. O sea, toda la literatura jurídica que hay en libros como Levíticos, Números, Deuteronomio, es la ley para que aplique el rey, o sea, la ley para que aplique el gobierno. Por tanto, el rey es súbdito de la ley también. Ese es el principio que, bueno, a los protestantes nos gusta mucho, que la respuesta del cardenal Sadoleto de Calvino, donde le dice, no, mire, la ley está por encima, o sea, la institución está por encima del gobernante. ¿Okay? Pero bueno, en otros, eso también está en Agustín y Tomás de Aquino, por supuesto. Calvino estaba solamente, no estaba descubriendo el agua tibia, eso quiero decir. ¿Okay? De Samuel a Nehemías tenemos también muchos ejemplos de politiquería. Y la diferencia entre politiquería y política la podemos ver clarito en Samuel, Reyes, Crónicas, hasta Nehemías. Cuando sea la política es hacer la voluntad de Dios en cuanto al gobierno. O sea, un gobierno limitado para seguridad, justicia e infraestructura, asumiendo poder limitado, cobrando impuestos limitados y dejando que la sociedad respire y se desenvuelva a través de instituciones privadas que no tienen nada que ver con el gobierno, salvo cuando se comete un delito. Y entonces ahí tiene que intervenir la policía y los jueces. Se llama 911, se supone. Entonces, ese entendimiento estaba clarísimo desde el Pentateuco, y desde los lectores del Pentateuco todo el mundo tenía claro eso. Entonces, de Samuel a Nehemías se muestran ejemplos de política. Ezequías y Josías son dos ejemplos que se citan a menudo los cientistas políticos cristianos y los teólogos políticos. Vamos a ver después cuál es la diferencia. Es que a mí me gusta mucho Josías, porque Josías no va ahí a la marcha. Josías hace una consulta popular, o sea, hace una especie de referéndum, ¿okay? De encuesta, no sé. También nuestro Señor Jesús consultaba encuestas. Cuando le pregunta a los apóstoles, ¿qué dice la gente de mí? Está consultando la opinión pública, ¿sí o no? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente quién soy yo? Bueno, los apóstoles le informan que, bueno, que la opinión está dividida, unos dicen que Elías, otros dicen eso es una encuesta. ¿Okay? Y Josías hace una consulta popular, llámele referéndum o plebiscito, eso es una distinción muy sofisticada de nosotros los abogados, que aquí no tiene mucha importancia, llamémosle consulta popular, que hace el rey José. ¿Okay? Entonces, están los libros de sabiduría, todos. Están ahí justamente para aconsejar a la gente que cultive la sabiduría, que llame a la ciencia tu hermana y al conocimiento mi primo o algo así, para que pueda entender bien de qué va la cosa, por dónde van los tiros, y que no se ensarce en discusiones inútiles, sobre todo con gente necia. No soy yo quien dice eso, lo dice Pablo a su discípulo Timoteo. Mira, no pierdas, Timoteo, oye Timo, no pierdas el tiempo en discutir con estúpidos. Eso sí lo dice Pablo, no yo. Okay. Lo que sucede es que yo aplico ese consejo porque no quiero perder mi tiempo, porque el tiempo es un recurso valioso, porque es el único recurso económico absolutamente no renovable. Eso lo vamos a ver en alguna clase que vamos a dedicar a economía cristiana, que hay autores buenísimos. ¿Okay?
Entonces esos son los libros de sabiduría. Y profetas son los enviados de Dios. ¿Para qué? Para ponerle freno a los reyes principalmente y a las autoridades que se salían de su función, y para poner en su lugar también a los sacerdotes que se suponía que tenían que ser los custodios de la ley dentro del pueblo de Dios. Los sacerdotes iban a ser una gente apartada, una gente con una misión especial y tal y qué sé yo. Bueno, los profetas también están para ponerle los puntos sobre las íes a los sacerdotes y no solo a los reyes, y también al pueblo. ¿Okay? Los profetas tienen esa función profética, es hablar a la magistratura, para decirlo en términos latinos, del derecho romano, a la magistratura, al sacerdocio, diríamos el pastorado, y al pueblo. Para eso están los profetas, como atalayas, dice la Escritura, especialmente en Isaías y en Jeremías, que es mi profeta favorito, de los profetas escritores, me refiero a los profetas mayores, dentro de los escritores. Entonces, es mi preferido porque es más político. Es una opinión mía, personal. ¿Okay? Y están para indicar también los juicios de Dios a las naciones. En Isaías, Jeremías, los otros profetas mayores, Ezequiel, Daniel, hay mucho sobre el juicio de Dios contra Tiro y Sidón, el juicio de Dios contra Siria, el juicio de Dios contra Egipto, el juicio de Dios contra el propio Israel, contra Israel del norte y contra Judá en el sur, juicios de Dios a las naciones todo el tiempo, incluyendo su propia nación. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿y ustedes creen que no hay juicio de Dios sobre Bolivia, sobre Perú, sobre América Latina? ¿Ustedes no creen que estos países están bajo juicio? Yo sí, y es una opinión personal. Estoy convencido de eso. ¿Y en qué baso mi convicción? En Deuteronomio 28, ahora sí vamos a ver algunos detalles que tienen importancia para la pintura general. Y no es mi convicción sola, es la convicción de los primeros presidentes cristianos de los Estados Unidos. Lo hemos repetido otras veces y lo vamos a repetir porque es importante. Los primeros presidentes cristianos de Estados Unidos juraban, cuando tomaban posesión de su cargo, juraban cumplirlo fielmente con la mano sobre la Biblia, pero no sobre la Biblia cerrada, como hicieron después y hacen ahora, sino sobre la Biblia abierta, y no abierta en cualquier parte al azar, sino en Deuteronomio 28. ¿Por qué? Porque ahí está la idea de pacto, de fidelidad al pacto y de violación del pacto. ¿Okay? Revise después Deuteronomio 28 y vea cómo del versículo 1 al 14 se desparraman las bendiciones sobre la nación que es fiel, y del 15 en adelante hasta el final se desparraman, y ahí vienen las palabras que son impopulares: maldiciones o castigos. ¿Qué palabra le gusta, le horroriza más para usar la otra? Bueno, llámele como quiera, si no le quiere llamar maldición, no le llame maldición porque no le gusta la palabra maldición. Castigo, no, porque yo no me imagino a un Dios castigador. En fin, yo no me imagino a ningún Dios. Yo adoro al Dios de la Biblia y es justo, por eso castiga, y ahí están los castigos de Dios a las naciones. Entonces, si no le quiere llamar castigo, llámele juicio, ¿ok? O si tiene una mente humanista o acostumbrado a los estudios humanistas como la mía, llámele malas consecuencias de malas decisiones. Sin ofender a nadie, sin escandalizar a nadie. Deuteronomio 28, del 15 en adelante, ahí están las malas consecuencias de malas decisiones. ¿Decisiones de qué clase? Política. A ver si entendemos de una vez. Y si le queda alguna duda, córrase a Samuel, 1 de Samuel, capítulo 8 entero,
donde está especialmente en el verso 18, donde dice que Dios no escucha a todos esos evangélicos que van, oramos por Bolivia, ayuno por Bolivia. Dios no escucha. Mire bien, 1 Samuel 8:18 y mire 2 Crónicas 7:14. Dios no escucha a menos que te devuelvas del socialismo. ¿Y por qué te mete el socialismo? Y bueno, porque el socialismo es la forma moderna de tiranía. Y la Biblia es toda una advertencia contra la tiranía. Para nosotros los creyentes es la más segura, la más firme, la más clara, la más contundente. ¿Okay? Si uno la entiende bien. Ahora, si uno se mete por ahí en recoveco, no va a entender nada. En Daniel 2 está el famoso sueño de Nabucodonosor, ese sobre los 4 imperios. Bueno, los 4 imperios son el imperio neobabilónico, es el primero, el segundo es el Medo-Persa, el tercero es el de Alejandro Magno y el cuarto es el Imperio Romano. Y después viene el reino de Dios. Así dice, no lo digo yo, con piedra cortada, no con mano, etc. No lo digo yo. Si lo hubiera escrito yo, lo hubiera escrito de otra manera. Pero bueno, gracias a Dios no me tocó ser Daniel. Entonces, el problema aquí es que los cristianos del primer milenio se lo tomaron muy en serio y los de los últimos 200 años ni siquiera lo entienden, y los de ahora no saben historia. Entonces, como no saben historia, no saben que fue el imperio babilónico, después vino el Medo-Persa, después vino el imperio griego y después el romano. No tienen la menor idea. En cambio, los cristianos del primer milenio, especialmente después del año 410, cuando fue la caída de Roma, esta vez sí cayó, porque eso a manos de Alarico, entonces sí, claro, es el imperio de Dios, me había olvidado, ¿okay? Pero lo tenían bien en claro. Hoy en día no, entre otras razones porque no se sabe historia. Tampoco se sabe, es que ahí tengo que tocar un tema en vigor, lamentablemente. La Iglesia Católica, que es la gran ramera. No, señor, agarre bien Apocalipsis 17 y estudie historia. Va a ver que se refiere a la ciudad de Jerusalén y estúdielo junto con la Biblia. Yo recomiendo mucho en una fuente protestante, yo no veo, o sea, fuentes católicas todas, pero hay fuentes protestantes serias, una página que se llama Hombre Reformado, que tiene una excelente explicación de Apocalipsis 17, está en español, el autor se llama David Chilton, ¿okay? Y usted puede ver ahí el capítulo 21 que se titula La Gran Ramera, ¿okay? Se refiere a Apocalipsis 17, lo es en concordancia con el Antiguo Testamento. Siempre los profetas llamaron a la Gran Ramera a Jerusalén cuando se desviaba, ¿okay? La ciudad de Jerusalén, no es la Iglesia Católica, es la ciudad de Jerusalén. No, pero dice que los 7 montes. Bueno, lo que dice es, lea bien, hágame el favor. Lo que dice es que la Gran Ramera está sentada sobre la bestia, y la bestia es la que tiene 7 montes. Claro, porque la ciudad de Jerusalén se había acomodado con el Imperio Romano, y eso obviamente no le gustaba nada al autor del libro de Apocalipsis, que era el apóstol Juan. Entonces, además, los 7 montes no se refiere solo a las 7 colinas de Roma, sino también, acuérdese que todo el libro de Apocalipsis, o el libro de Revelación, está escrito en el lenguaje, en un género literario que es propio del Antiguo Testamento. Entonces, una misma figura puede tener 2 simbologías, puede significar la misma 7 colinas de la ciudad de Roma o los 7 emperadores. Por eso Apocalipsis 17, del 9 al 10, dice claramente, 5 han caído. Pero si usted no sabe historia, entonces no va a saber que esos 5 que han caído son Julio, Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio.
A eso se refiere, de eso está hablando. Por Dios, no está hablando de la Iglesia Católica. Uno es y el otro va a ser, dice, pero va a durar poco tiempo. Sí, el que es era el actual, el que estaba en el año 68 al frente del imperio, que era el señor Nerón, muy conocido por las películas y todo eso. ¿Okay? Y el otro que va a venir, pero por poco tiempo, fue Galba, el que vino después de Nerón. Y efectivamente duró poco tiempo, duró 6-7 meses nada más y lo tumbaron. Porque esa es otra consecuencia de la politiquería, que ahí los cientistas políticos cristianos insistimos mucho, la inestabilidad. Y si usted consulta la historia del Imperio Romano, va a ver una inestabilidad bastante parecida a la que va a encontrar si consulta los libros de Reyes y Crónicas, sobre todo, cuando hay malos reyes que se alejan de la voluntad de Dios. Entonces, vamos a parar aquí a responder preguntas, cuestiones si hay, pero se vienen adelante por aquí. Aquí hay 2 sillas vacías que quiera hacer, y vamos a hacer un pequeño receso. Después yo voy a hacer otro cuadro en el pizarrón sobre cómo se entendía el reino de Dios en el primer milenio. Cómo era una sociedad funcionando según las leyes y normas, principios y valores del reino de Dios. Eso viene en la segunda segmento de la sesión de hoy. De lo que hemos visto hasta ahora, hay preguntas, comentarios, observaciones, díganme. ¿El nombre tuyo es? Francis, adelante. Una pregunta respecto a estos imperios que han caído. No le faltaría, no vendría después del reino de hierro el otro reino que es la mezcla entre el hierro y el barro. Eso quisiera que nos aclare mucho. Se argumenta que es la mezcla entre la iglesia y la política, o no sé. Sí, eso es verdad, pero porque no saben historia, no saben quién fue Constantino, y entonces le echan la culpa a Constantino. Pobrecito Constantino, si fue el que paró las persecuciones. Si gente como Nerón usaba a los cristianos como gasolina para alumbrar Roma, ¿no? El alumbrado público era cristianos ardiendo ahí. Entonces vino Constantino y dijo, no, basta. Pero es tanto el despiste hoy en día, es tanta la ignorancia y la confusión, que toman a Constantino como el malo de la película, o uno de los malos de la película. Mientras que los cristianos orientales lo tienen como un santo. No solo a su mamá, que es santa también en Occidente, ¿okay? Sino al mismo Constantino. Pero claro, eso choca un poco con la idea de santidad, ¿no? ¿Santidad es alguien perfecto o es alguien que, a pesar de sus imperfecciones, Dios usa como un instrumento suyo? Pero ahí tenemos que tocar un tema teológico. Y no creo que lo toquemos. Pero ya veremos. Yo lo que te estoy explicando es cómo lo entendieron en el primer milenio. Lo entendieron facilito. Dijeron, sí, sobre todo después del año 410, sí, se acabó el Imperio Romano. Entonces ahora viene el reino de Dios. Así lo entendieron ellos. Yo comparto esa creencia. Y como buen anglicano me gusta mucho la iglesia oriental. ¿Okay? Porque ellos guardan mucho entendimiento del primer milenio que en Occidente se ha perdido un poco. ¿Qué más? Sí, señora, ¿el nombre suyo es? Hilda. Sí, por favor, ¿podría explicarme sobre el pueblo judío y el sionismo? Bueno, no sé si están grabando porque salió la cámara de aquí. Bueno, mire, le voy a dar una respuesta corta. El socialismo ha tenido siempre 3 grandes vertientes. El socialismo anarquista, el socialismo internacionalista
y el socialismo nacionalista en diversas versiones. De la misma manera que el nazismo fue el nacionalsocialismo alemán, el fascismo fue el nacionalsocialismo italiano, el peronismo es el nacionalsocialismo argentino, el sionismo es el nacionalsocialismo judío. Pero hasta ahí no más. Después podemos seguir en el tema. ¿Ok? Eso es el sionismo en términos políticos. Y en términos religiosos es otra apostasía más del pueblo de Israel que ya nos tiene acostumbrado desde hace otra. Creen que, o sea, niegan que Jesús es el Mesías, los que no son cristianos, pero entonces agarran cualquiera que pase por la calle y dicen ese es el Mesías, y han tomado el sionismo como el Mesías de Israel, el sionismo. Y eso desde mucho antes del Estado de Israel. De hecho, el Estado de Israel no es una obra de los sionistas judíos, es principalmente una obra de los sionistas cristianos, ¿okay? De la variante dispensacionalista. Ese tema sí tendremos que hablar. Más, antes del receso, por favor. ¿Puedo hacer una acotación? Dale, acote nomás. Evidentemente, hoy actualmente al sionismo se lo compara con imperialismo. Pero el término sionismo, si bien ha recalado en este extremo, inicialmente, recalco, a partir del primer congreso sionista de 1897 en Basilea, Suiza, su fin original y único ante los pogroms durante la historia ha sido el de establecer el hogar nacional judío en la patria de los ancestros. Bueno, muchos cristianos, como por ejemplo Stephen Sizer, que es un autor que a mí me gusta mucho, no por ser anglicano, sino porque trata muy bien este tema, dice que nadie debería oponerse a que se haga nadie debió oponerse a que se haga un hogar nacional para los judíos. Lo que era discutible es que fuera en Palestina. Sobre todo porque, siendo los fundadores del sionismo judío ateos y socialistas como eran en su gran mayoría, y que usaron la religión, en este caso judía, con fines políticos, lo cual no es nada raro, solo que los judíos observantes, los judíos son cualquier cosa menos tontos, usted sabe muy bien. Entonces los judíos observantes no le apoyaron a Herzl, no le apoyaron a Balfour y a todo. Fueron los cristianos los que cabildearon en la corte de la reina Virginia y después ya entrado el siglo XX para hacerlo en Palestina, porque había otros lugares. Y aún si fuese en Palestina, bueno, había que tomar en consideración que era una casa que estaba ocupada, entonces había que hacer algún acuerdo y eso, y de hecho se hizo la primera resolución de partición. No era perfecta, estaba lejos de ser perfecta, pero por lo menos era una cosa razonable. Bueno, si se les antoja que tiene que ser aquí, bueno, entonces van a tener que compartir la casa con otra familia. Eso es una cosa razonable. Y razonable es lo que se vive ahora. ¿Okay? Sí, como haciendo estos sionistas en Medio Oriente lo que les da la gana y apoyados por todo el mundo evangélico. Sí, va, el ejército de Dios, por favor. Ok, más consultas, pero sobre todo consultas sobre la gran pintura. ¿Ve cómo es la tendencia a meterse en los detalles? Sobre la gran pintura. Si no hay más comentarios o observaciones.